Se te han levantado pruebas, batallas tremendas, terribles, tormentas. Luego que recibiste una palabra de Dios, una impartición, luego que el Padre te habló, te dio un propósito, te salvó, se te reveló y te habló sobre tu destino, te habló sobre tu familia, te habló sobre tu ministerio, tu asignación, porque hemos sido creados con propósito, un propósito enfocado en el Padre. Fuimos creados por Él, en Él y para Él. Pero quiero decirte que todas las tormentas que se han levantado, todas las pruebas que se han levantado en este tiempo en tu vida, pruebas que te quisieron poner de rodillas, pruebas que te quisieron hacer volver atrás, pruebas que te tentaron a desistir, a dejar de creer. Porque yo sé que dijiste, pero si Dios me habló que me usaría, que sería un pastor, un profeta, un empresario, que viviría una dimensión extraordinaria de poder, de familia, y hoy me encuentro pasando vientos contrarios y no lo pude lograr. Entonces llegaste a pensar de que Dios se había equivocado, pero no. Necesito que te quedes unos minutos hasta el final, porque el Señor mismo ayer comenzó a ministrar una palabra a mi corazón y acabo de orar por tu vida. Detrás de esta escena, de esta cámara, y le dije: Señor, permíteme impartir a tus hijos esta sencilla enseñanza profética. Dame la gracia, dame la unción, que tú te manifiestes y que tu unción traspase las naciones, los territorios y toque la vida. Quédate un momento, porque lo que estás viviendo es necesario, es parte de los elementos que tienen que manifestarse en tu vida para que tú puedas llegar a ver el cumplimiento de la palabra. Vamos a profetizar esto ahora mismo. Vamos a liberar esta impartición. Escucha. Dele gracias al Espíritu Santo por este momento. Porque Dios te está alcanzando a través de una palabra. Porque Dios ha visto el desánimo, las ganas de desistir, la confusión, la turbación, el desgano, cuando se levantaron esas pruebas. Y Dios tiene tanta pasión por ti, Dios te ama tanto. Y el deseo de Él es que tú cumplas el propósito. No estamos hablando de salvación o de perdición. Ese es el milagro más hermoso, más grande. A eso vino Jesús. Pero Jesús no vino a la tierra a salvarnos y a que vivamos una vida, como suelo decir yo, al tuntún. No, Él nos salvó, pero hay un propósito. El propósito es glorificar a Jesús, el propósito es ser instrumentos en las manos de Dios, ser iglesia, ser llenos del Espíritu Santo. Pero también tenemos propósitos como personas, como seres vivientes. Toda la Escritura nos enseña de que los deseos, los pensamientos de Dios son buenos, son más grandes, son abundantes. Y lo profético, la palabra profética, te viene a revelar, a guiar, a direccionar, a fortalecer, a enseñar, a romper cadenas y maldiciones que se quieren levantar para que tú puedas cumplirlo.
Y quiero mostrarte por esta palabra cómo y por qué estás pasando esa batalla, esa prueba. Lo primero que quiero profetizar y declarar es que la prueba no te va a destruir. La prueba no va a acabar con tu propósito. La prueba no va a frustrar. Lo que estás viviendo no va a frustrar los planes de papá que Él te habló a ti. Las tormentas son necesarias. Pero cuando estaba meditando y orando, esta palabra, escuche, vamos a leerla. Marcos capítulo 4, versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Versículo 35. Aquel día, vamos a comenzar del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, escuche, hay muchas cosas en esta palabra, pero vamos a soltar lo que me ha inquietado. He orado por ti. Escuche. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esa es la palabra profética. Esa es la palabra que sale de la boca de Jesús. No es la escritura. Él no cita un versículo de la Torá, sino que Él suelta una palabra rema y le da una orden como profeta a los que estaban con Él y le dice, pasemos al otro lado. Eso se convierte en un propósito. No hay propósito separado de Cristo. No hay propósito si no proviene de una palabra profética. Por eso muchas personas se lanzan a propósitos y proyectos y ministerios y familia e iglesia en la vida y fracasan porque lo hicieron sin una palabra. Y acá tenemos a Jesús diciendo pasemos al otro lado. El propósito, la profecía era pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, eran muchas barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en las barcas. No, escuche, en la barca eran muchas, pero las olas y los vientos golpeaban la barca. Vamos, que quiero que estés atento a cada detalle, de tal manera que se anegaba. Fíjese que no todas las barcas recibieron el ataque, la tormenta y los vientos que quisieron destruir, ¿qué cosa? La palabra que gravitaba, pasar al otro lado. Escuche, esos vientos, esas tempestades, esas potestades, esos demonios, no se levantaron contra todas las barcas. Se levantaron contra la barca que cargaba personas proféticas con un destino y con un propósito. Cuando tú ves personas que no pasan tribulación, persecución, calumnias, injusticias, malos entendidos, es porque esa persona carece de un propósito, de una palabra. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué tú estás siendo perseguido de tal manera en todas las áreas? Porque tú tienes una semilla profética, porque eres un hombre y una mujer con propósito en Dios.
El reino de las tinieblas en el mundo espiritual. Escucha, el enemigo no puede hacer nada por desconectarte de la eternidad y del cielo, porque fue Jesús quien murió por ti, quien te conectó, y tú tienes vida eterna, tu espíritu lo sabe, tú eres hijo. Pero Él sabe que si detiene la palabra que fue soltada en tu vida, tú te convertirás, escuche, no estamos hablando de salvación, te convertirás en enemigo de Dios. Nos convertimos en enemigo de Dios cuando no cumplimos el propósito. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. Por lo tanto, lo que tú estás viviendo es una señal gloriosa de que eres alguien que carga a Cristo, porque Cristo es la palabra. Y ha sido atacado, atacada de tal manera, y está siendo atacado. Muchas personas creen que por recibir una instrucción profética tienen todo resuelto, y luego cuando vienen las pruebas se debilitan, flaquean y caen. Todo aquel que tiene una palabra profética se va a tener que convertir en un hombre y en una mujer de guerra. En un hombre de avance. Y cuando se levantan esas tormentas o viento contrario, si tú honras a Dios, vas a tener que remar más fuerte. Porque tú tienes la instrucción de ir a otro lado. Y tú sabes que el que te habló se llama Jesús. Y no tienes alternativa. O te quedas y los vientos te llevan por doquier, y la palabra se aborta, o te levantas y entiendes el mundo espiritual. Las batallas son necesarias, son parte del camino. Hay un enemigo. Mira, si tú no eres profético, pasarás problemas que todo el mundo pasa. Quien no discute con alguien, quien no tiene un problema en la familia, todo el mundo lo pasa. Pero cuando tú tienes un propósito que es espiritual, el enemigo va a golpear. El enemigo lo que quiere no es a ti, porque no te va a tener. No temas. Él quiere que abortes la palabra. Y Él va a usar mecanismos. Aquí usa vientos. Son espíritu, neuma, viento, espíritu. Por eso yo recibo darte esta instrucción. De que si estás viviendo estos procesos difíciles, estás yendo en buena dirección, en buen camino. Jesús estaba con ellos en la barca y la tormenta se levantó igual. No creas que porque estás pasando estos tiempos Dios te ha abandonado, se ha olvidado de ti. Porque Él es la palabra que abrazaste. Escucha, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de manera que se anegaba. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. La palabra que nosotros creímos, la palabra del propósito, va a ser perseguida. José recibió la palabra de Dios
como a través de un sueño. Escuche, ¿qué dice Job? En una o dos maneras habla Dios al hombre, en sueño o en visión nocturna. Quiere decir que el sueño es la palabra. La palabra puede provenir de diferentes fuentes y formas en lo profético. Puede ser una visión, así como Abraham estaba ahí con la arena, una noche mirando el cielo en la arena, y vino la palabra. La palabra no fue audible. Abraham, la arena que tienes en tu mano. No, amado. Al ver la arena, vino a su mente, a su alma. A través de lo que estaba viendo, Dios le habló. Por eso dice la Biblia que Dios habla a través de las cosas creadas. Solo que lo profético te enseña a estas cosas, a estar sensible a lo que uno va viendo durante el día. Y la palabra brota de un letrero, de un árbol, de un acontecimiento. Pero José recibe la palabra, y cuando él cuenta la palabra, que es el sueño, él es aborrecido, envidiado, perseguido, golpeado, vendido, arrojado a un pozo, a una cisterna y vendido como esclavo. Fue acusado falsamente, porque quien tiene una palabra pasará cosas. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia que tengo para decirte hoy? Es que la persecución de tu propósito y de tu palabra siempre traerá aceleración, avance y cumplimiento. Cuando más fuerte está la persecución, las tormentas, los vientos y tu propósito se siente atacado, es porque esa persecución, Dios te está diciendo a través de la persecución, escucha, necesito que te pongas en movimiento. Te estoy poniendo en movimiento. José nunca fracasó. José nunca soltó la palabra. Le arrancaron la túnica de colores. Pero no pudieron arrancarle la palabra. Todo lo que le hicieron a él, lo fue conduciendo, direccionando y haciendo avanzar hacia el trono donde él sería puesto como gobernador, como segunda autoridad máxima de toda la tierra de Egipto. La prueba que estás viviendo no te está destruyendo, no te está acabando. Sean potestades, sean huestes de maldad, sean demonios, sean personas que son comisionadas por el enemigo para distraerte de la palabra y que no llegues al otro lado. Si tú no te desenfocas y eres entendido en lo que estamos hablando, solamente te están guiando hacia tu propósito. David, cuando fue perseguido por Saúl, se fue a una cueva. Y en la cueva él fue hecho jefe de muchísimos cientos de hombres peligrosísimos, pero que luego fueron los valientes de David. Toda persecución te conduce al lugar de tu propósito. La persecución a nuestro amado Señor Jesucristo lo posicionó en la cruz, donde dio la vida por ti y por mí, donde derramó su sangre preciosa. Ese era el propósito de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La persecución, y cuando más fuerte fue, la traición de Judas con un beso, la aparición de los soldados romanos
los golpes. Amado, la trituración que él vivió, el momento más intenso, señalaba que él estaba más cerca del cumplimiento de su propósito. No te amedrentes en lo que estás viviendo. No te desanimes. No sueltes el remo, aunque los vientos sean contrarios. No dejes de pelear por lo que Dios te habló. Tal vez el Padre te habló de una familia, de una casa, de un negocio, de una misión, de un ministerio, de una iglesia. Yo no sé quién eres y cuál es tu propósito, pero vengo a decirte que eso que te está hoy queriendo detener, Dios lo usa y lo revierte. Eso es el poder de Dios. Mas los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. José dijo, ustedes atentaron contra mí para matarme, pero Dios lo convirtió para bien. Así dijo José. No te desanimes, no temas, pero tampoco te desentiendas de la batalla espiritual. Por eso el Padre hoy trae esta palabra para que estemos atentos. Porque el enemigo usará muchas tácticas para que tú desistas. Tácticas sigilosas. Por eso dice, habla de la conspiración, Isaías. El que contra ti conspire. La conspiración es una reunión oculta de personas. Muchas veces, personas, incluso de la iglesia, se acercarán a ti con palabras buenas, consejos buenos, pero que son verdaderamente soltados desde el infierno para desenfocarte de lo que Dios te está diciendo. Pedro le dijo a Jesús, maestro mío, maestro bueno, ¿cómo vas a ir a la cruz? Eso me pone tan triste, Jesús. Y Jesús, el hombre que tenía la semilla, que era la semilla, que tenía el propósito y que era el propósito, lo identifica. Y a su mismo apóstol, discípulo, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres de tropiezo. El diablo se te ha metido en la lengua, en la boca y en el corazón. Por eso tú debes estar atento, tú debes estar atenta y velar por tu propósito. Si tú desistes del propósito original, tú te conviertes en un enemigo de Dios. Tú vas para el cielo, pero tú no has sido leal a lo que Él te habló aquí en la tierra. Aprende a escuchar la voz de Dios. Hay consejos buenos que te pueden separar del propósito. Hay amistades que parecen sanas que te pueden matar tu propósito. Hay familia que te va a desviar de tu propósito. Si tú no aprendes a identificar las voces. Y las tormentas se calman con autoridad. Y eso es lo que tiene toda persona que tiene una palabra, autoridad. Y eso es lo que hoy se tiene que despertar en ti. Carácter, autoridad. Porque ningún flojito llega al otro lado. Desde tiempo de Juan el Bautista hasta aquí el reino de los cielos padece violencia y solo lo violento lo arrebatan. Y Dios está permitiendo la prueba para que tú te actives, para que tú cambies, para que tú hagas modificaciones. Si tú te sigues moviendo por emociones que no provienen del Padre, tú no podrás ir al próximo nivel. Por eso el Padre hoy me trae para liberar esta palabra, para que se abran tus ojos y para que entiendas que esto trata
entre la palabra y tú. Blinda tu propósito, cuida tu propósito. Tú le debes ser fiel al que te dijo pasa al otro lado. Ten cuidado porque van a venir muchos a decirte yo te acompaño y te remo. Tú no te subes a mi barca. Tú no te subes a mi barca. Si no el Padre me lo hubiera dicho. Si quieres tú no me ayudas. Es el Dios de la palabra el que va a dar mis ayudadores. La instrucción fue pasar al otro lado. Tú camina. Esfuérzate. Sé valiente. No temas. Pero sé un hombre y una mujer de Dios serio. Porque si Él te confió una palabra, te confió todo. Escucha. Calla y enmudece, y cesó el viento e hizo grande bonanza. La autoridad está en ti. El que te da la palabra te da la autoridad para cesar todo viento y toda tormenta. Pero tienes que abrir la boca. Tienes que abrir la boca. Hoy es el día para que tú te levantes a profetizar. A cerrar las puertas que tienes que cerrar. A quitar de tu vida a la gente que tienes que quitar. A silenciar las voces que tienes que silenciar. Y a demostrarle al Padre que Él no se ha equivocado contigo. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Abraham lo hizo. Caminó en la palabra. No pelees contra el propósito. No retrases el propósito. Camina. Cree. Por más difícil que se ponga la situación, cree. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban con él, pero no sabían quién era. ¿Está escuchando? Entonces temieron con gran temor y se decían, ¿quién es este? Estaba con ellos en la barca y no le conocían. La tormenta que estás viviendo te va a permitir conocer al Dios de tu propósito. Tú no le vas a conocer leyendo esto. Tú aquí vas a saber de Él. Toda su voluntad y su hermosura. Vas a saber. Pero la experiencia no te da información. La experiencia te permite conocer al Dios que te llamó. Así que párate en el lugar donde estás y ordénale. Escucha, escuche. Versículo 38. Estaba él en la popa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, maestro. Escucha. Maestro, rabí. Ellos sabían que era un maestro, pero no sabían que era el Todopoderoso. Lo dicen en el versículo 41. Se decían el uno al otro, ¿quién es este? El Todopoderoso, el que te llamó, el que está contigo. Quiero profetizar que hoy dejarás de conocer a Jesús tan solo como maestro. Y tendrás una experiencia con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero profetizar que no te vas a quedar. Escucha, quiero compartirte un versículo. Isaías 42, 2. Deme un segundito. (43:2) Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, no te vas a hundir, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quien tiene una palabra pasará por el agua y por el fuego. Pero hay promesa de que pasarás, no te quedarás ahí. Así que eso es lo que estás viviendo, querido y querida. Estás pasando al otro lado. Recuerda, cuando hay tormenta y tú vas en pos de la palabra, te está ayudando a pasar al otro lado. Usa esos vientos para ir hacia tu propósito. Y recuerda que esas pruebas y esas tormentas te están formando. Quien tiene una palabra padecerá persecución. Quien tiene una palabra deberá pelear por ella. Quien tiene una palabra deberá tomar decisiones. Quien tiene una palabra es único responsable de vivirla, de cumplirla, de cuidarla y de agradar a un solo Dios. Así que te bendigo con esta palabra. Que el Padre te dé fuerza, te renueve, te avive y que pronto puedas estar celebrando la victoria que el Padre te prometió en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado. En el otro lado, Jesús se bajó de ahí y liberó al endemoniado gadareno. Lea. Cuando tú eres un hombre con destino, cuando vas hacia un propósito, se van a levantar cosas en el medio. No pongas los ojos en la tormenta. Pon los ojos en el propósito. Y vas a experimentar no solo al Maestro, sino al Profeta, al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso. Te bendigo con esta palabra. Ten ánimo. Shalom. Profetiza en los comentarios y profetiza en voz alta. Pone ahí: le hablo a toda persecución o a toda tormenta y le doy orden que se calle. Y comenta: yo paso al otro lado, yo voy hacia donde Dios me prometió. Dale like, envía la palabra, comparte, ayúdame a compartir la palabra. Quiero bendecir y soltar la palabra de aumento y de incremento y de bendición a aquellos amados que me han bendecido, que han honrado, que han enviado su semilla. Que el Padre los bendiga grandemente la obra de sus manos y les dé aumento en todas las áreas. Los que quieren bendecir el ministerio y quieren enviar su semilla, puede hacerlo. En el link están los enlaces. Póngase en contacto. Mejor es dar que recibir. Que Dios te bendiga.